primero la oración. Sí, haz la oración. Adelante, Señor. Señor y Dios, Señor, mi Dios, que moras en las alturas de los cielos, inclinamos el rostro ante ti, pidiéndote, Señor, tu santa y divina dirección. Tú has escuchado, Padre Santo, las peticiones que han hecho tus hijos. Tú has escuchado, Señor, sobre la caída que tuvo la hermana Rita. Señor, gracias, Padre Santo, por protegerla, porque habría sido añadir más dolor a su dolor. Bendito sea, Señor. Tú has escuchado la petición que se ha hecho por este joven o este niño que se encuentra perdido hace un mes. Señor, tú eres el Dios de los imposibles. Dios Santo, permite que esta persona sea encontrada y que su familia pueda tener paz y pueda tener tranquilidad. También tú sabes que el Señor, el padre de Jairo, que es una persona mayor, está ingresado en el hospital por COVID. Dios Santo, tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Si es tu voluntad, que puedan tener el gozo de poder tener de nuevo a su Padre con ellos. Pero que no se haga la voluntad nuestra, sino la tuya, Señor. Que sea lo mejor para él y que sea también para su familia. Señor, si es tu voluntad, dales ese gozo. También has escuchado, Señor, que la cuñada de la hermana Quincoses va a ser operada. Te suplicamos, Señor, ella es una persona que tiene diabetes. Te pedimos que en tu misericordia, si es tu santa y una voluntad, dirija las manos del cirujano y que esa operación sea un éxito para honra y gloria de tu santo nombre y beneficio de ella y de su familia. La familia Lucas en México ha tenido bastante dificultades, Señor. Ahora su padre va a tener que ser operado mañana. También te suplicamos que dirija las manos del cirujano y que si es tu voluntad esa operación sea un éxito y que él pueda regresar a su casa y puedan estar todos ellos tranquilos. Que recupere a su esposa que ha tenido una fractura y que traigas paz en el corazón de su hija. Dios Santo, hay peticiones en las cuales se te agradece y se te suplica para que le des la salud a otras personas, a Jennifer, que Dios mío le des la salud a la mamá de Jennifer que también ha sido operada, que Señor traigas paz y sosiego y tranquilidad en los hogares, que aquellas personas que no tienen trabajo, Señor, en tu misericordia les los proporciones, porque definitivamente la parte económica es vital para el funcionamiento de una familia y de toda una sociedad. Señor, si hay personas a las cuales hemos dejado por fuera en las peticiones, tú las has escuchado. Dios mío, responde de acuerdo a tu santa y buena voluntad. Y ahora, Señor, que voy a tener tu palabra, que seas tú hablando por mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que obre y que Dios Santo, en los corazones de tus hijos estén abiertos para recibir este mensaje. Dirígenos, Señor, y bendícenos porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, resulta que en el capítulo 9 del libro de Daniel encontramos en el versículo número 2 que el profeta Daniel ha mirado atentamente en los libros y se ha dado cuenta de que está por concluir los 70 años que el Señor había dicho por intermedio del profeta Jeremías y por los cuales el pueblo hebreo iba a estar en esclavitud. El profeta Daniel ya era una persona anciana, ya era un hombre de bastante edad. Ahí escuchamos nosotros, si nosotros estudiamos detenidamente el capítulo 7 y el capítulo 8, en los versículos finales, el profeta Daniel dice que en el capítulo 7, el versículo 28, hasta aquí fue el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Él ha tenido unas visiones, él ha tenido unos sueños, el Señor le ha manifestado mediante esas visiones lo que va a ocurrir en el mundo. En el capítulo 8, en el versículo 27, dice, y yo, Daniel,
Fui quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. El profeta Daniel había tenido una serie de visiones acerca de las cuales no había podido tener la comprensión adecuada. En ese capítulo 9, el profeta Daniel hace una oración por Jerusalén, una oración lindísima que no la vamos a leer aquí, pero que todos ustedes pueden estudiarla y muchos de nosotros la conocemos. Pero él dice en el versículo 21 que él estaba todavía orando cuando de pronto llega el ángel Gabriel y dice, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel estaba totalmente sin entendimiento prácticamente. Él no había comprendido las visiones que le habían dado. Ahora le dice el ángel, al principio de tu súplica fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Vamos a hablar de una profecía de tiempo que forma parte de otra profecía que fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El ángel comienza a explicarle al profeta, a este anciano, comienza a explicarle esa profecía y le dice, 70 semanas están determinadas. Cuando él le dice 70 semanas están determinadas, le está diciendo esa profecía desde las 70 semanas, que son 70 semanas de años, que son 490 años, le corresponde solamente al pueblo hebreo, al pueblo judío, y forman parte de otra profecía mayor, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, cuando dice determinar, dice son cortadas, son sacadas de esa profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación. Aquí dice, y concluir el pecado. La traducción correcta dice, es hacer cesar la ofrenda por el pecado. Acabar y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén el príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro. Jaime, disculpe, Jaime, acomódate Señor, de frente. Jaime, disculpa que te ya, interrumpa. ya, Acomódate sí, de frente porque no se escucha tu voz cuando voltea la cara. correcto, muy bien. Bueno, resulta que el ángel le está contando al profeta Daniel, un ancianito que está pendiente de qué va a ocurrir con su pueblo y le dice, no te preocupes, el templo va a ser reconstruido, la ciudad va a ser reconstruida, el muro va a ser reconstruido y 62 semanas después, eso se va a hacer dentro de las primeras 7 semanas, dentro de los primeros 49 años, pero 62 semanas después, o sea, en la semana 69, y comienza la semana 70, va a venir el Mesías. Ese anciano tiene que haberse puesto feliz. Su ciudad iba a ser reconstruida, su templo iba a ser reconstruido. Y además de eso, ese Mesías, durante tanto tiempo anunciado, iba a llegar. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el príncipe y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar aún hasta una entera consumación y lo que está determinado se derramará sobre su pueblo. Después de darle semejante noticia que lo debe haber alegrado mucho, porque iba a ser reconstruido el templo, iba a ser reconstruida su ciudad,
le dice que va a venir el Mesías tan largamente esperado, y después le dice, pero van a matar al Mesías, van a matar al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá de nuevo la ciudad. Entonces, eso era como una montaña rusa. Lo llevó hasta la parte más alta, lo puso feliz y luego le da una noticia terrible que lo pudo haber deprimido. ¿Qué son entonces las 70 semanas? Las 70 semanas son el plazo o la última oportunidad que le dio Dios a los judíos para que cumplieran como nación escogida de Dios el gran cometido de su existencia. No significaba la extinción del pueblo judío. Simplemente cuando ese plazo terminara, ellos iban a ser rechazados como tales. Y que iba a surgir otro Israel de naturaleza espiritual, que iba a representar la continuación de la misión y los privilegios descuidados por los judíos. Ese Israel iba a estar conformado nuevamente por judíos, aunque no ya como nación, sino individualmente. Y también iba a estar conformado por aquellos que no eran judíos. Es decir, iba a estar conformado por gentiles. Y entre esos judíos y esos gentiles se iba a conformar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hasta los postreros días, hasta el mismo fin de la historia humana. Entonces, la profecía de las 70 semanas la traemos a colación porque es importante que nosotros sepamos que sobre todo esa última semana tiene una trascendencia extraordinaria para los judíos y para el pueblo cristiano. Porque los judíos durante muchos siglos esperaron al Mesías. Todas las mujeres judías aspiraban a ser la madre del Mesías. Por eso cuando una mujer judía era estéril, eso era una maldición. La llegada del Mesías significaba para ellos el cumplimiento de todos sus anhelos. Pero la profecía dice que el Mesías llegó, que el Mesías trabajó 3 años y medio con ellos. Trabajó exclusivamente para los judíos. Cuando el Mesías estuvo en esta tierra y envió a sus 12 apóstoles a predicar, los mandó exclusivamente a Israel. Dice Mateo 10, 5, 6, que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. El Señor Jesús trabajó por ellos. Dice Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que lo aceptaron, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Pero tiene que haber una forma adecuada por la cual surge ese nuevo Israel. El Señor Jesús, cuando manda a sus 12 discípulos, los manda a trabajar por las ovejas perdidas de Israel. Cuando Él muere en la cruz, los discípulos quedaron supremamente desmoralizados, quedaron supremamente desmotivados. Pero la muerte del Señor Jesús en la cruz trajo
una serie, unos hechos bien importantes. Con la muerte del Señor Jesús en la cruz, dice Mateo 27:51, que cuando Jesucristo expiró en la cruz, el velo del templo se rompió. ¿Qué significado tenía eso? Simple y llanamente, que cuando el Señor Jesús muere, se encuentra el tipo con el antitipo. Se encuentra el símbolo con la realidad. En la cruz queda clavada una ley, pero no es la ley de Dios. Quedan clavados todas las leyes ceremoniales y rituales. Todo el ceremonial y todos los ritos que se hacían en el santuario conducían a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, queda clavada la ley ceremonial. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ocurre otro evento. Satanás es expulsado definitivamente del cielo. Porque cuando Adán pecó, Adán, antes de pecar, era el representante de la tierra ante el trono de Dios. Cuando Adán pecó, le entregó el cetro a Satanás. Y hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz, Satanás fue el representante de la tierra. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó, destronó a Satanás. Ahora el Señor Jesús es nuestro representante. El Señor Jesús es nuestro abogado. El Señor Jesús es nuestro juez. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos acerca de esto. Con la muerte del Señor Jesús en la cruz, se confirmó el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto con muchos? Dice Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Ese Israel espiritual lo conformamos todos nosotros los cristianos. Ahora, el Señor Jesús no dejó a Israel sin avisarle. El Señor Jesús les informó a ellos las consecuencias de su desobediencia. En Isaías 65, versículo 2, dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. En Mateo 21, versículo 43, que es Mateo 21, 33 al 46, es importantísimo que lo leamos. Lo mismo Mateo 22 hasta el versículo 14, porque en Mateo 21, 33 el Señor le dice a los judíos: por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y en Mateo 23, 38, Mateo 23 es el capítulo en el cual el Señor Jesús da los ayes sobre los fariseos. Dice: he aquí que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo sabemos nosotros que somos el pueblo de Dios ahora? En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en los versículos 26 al 29 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Nosotros somos ese Israel espiritual conformado por judíos que tienen el ADN de Abraham y por gentiles. El Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha dicho, como dice en Primera de Pedro 2:9, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, de los cuales no habían tenido misericordia, pero hoy ha tenido misericordia. Nosotros somos ese Israel de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, dijimos que la ley que quedó clavada fue la ley ceremonial. En Deuteronomio, capítulo 32, versículos 24 al 26 dice: y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese libro de las leyes ceremoniales que escribió Moisés fue colocado en el lugar santísimo al lado del arca, en donde se encontraba en el arca, en el interior del arca, estaba la ley moral, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, la ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios no ha sido borrada. La palabra de Dios dice aquí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué traemos todo esto a colación? Porque es que los hermanos cristianos dicen que la ley fue clavada en la cruz, que ya no hay necesidad de cumplir la ley, que nosotros somos salvos por gracia, que ya no necesitamos la ley. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que la gracia en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde
antes del principio de los siglos. En realidad nosotros somos todos salvos por gracia. Por fe en Jesucristo. Pero cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, obedecemos a Jesucristo. Obedecemos a Jesucristo porque Él dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué decimos esto? Hermanitos, de todo corazón les digo, nosotros estamos viviendo momentos difíciles en este mundo. Se comenzaron a vivir momentos supremamente difíciles en este mundo. Hoy en el noticiero, ustedes pudieron ver en la frontera cómo esa cantidad de gente que viene ilusionada, hoy están siendo devueltos todos. Han gastado todos sus ahorritos con la ilusión y con la esperanza de poder entrar a este país, tener ciudadanía, tener trabajo, porque en sus países no hay. Estamos azotados por una pandemia. Ya para poder trabajar están en muchas partes exigiendo la vacuna. Para poder viajar, en algunos sitios están exigiendo la vacuna. Mi yerno, para poder viajar por cuestiones de trabajo, le hicieron poner la vacuna. Va a llegar un momento en que si usted no tiene la vacuna, un hermano de la iglesia me dijo la semana pasada, él tiene la esposa que está enferma con Alzheimer y a ella le hacen un tratamiento. Fue a llevarla a donde el doctor a los chequeos rutinarios y le dijeron, si quiere que se la atendamos, tiene que vacunarla. Si no la vacuna, no hay atención. Yo lo digo esto a título personal, yo pienso que si las cosas se van poniendo cada día más difíciles, la exigencia sobre la vacuna va a ser obligatoria. Yo pienso que estamos entrando en un tiempo de angustia que nosotros los adventistas del séptimo día lo llamamos el tiempo de angustia previa. Vamos a llegar a un punto que cuando se apruebe la ley dominical, que el Papa la está llamando el Día de la Familia, que va a ser el domingo, van a quedar dos grupos de personas en la tierra. La Biblia dice de que va a haber un momento en que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Nosotros hemos estado estudiando una lección espectacular este trimestre y en ella encontramos nosotros que el sábado es santo porque Dios hace presencia en su pueblo ese día. Las cosas son santas por la presencia de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés en medio de la zarza ardiente, le dijo, quita los zapatos de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Qué hacía santa una zarza? La presencia de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo llama santos? Ustedes abren la Biblia y leen y el apóstol Pablo dice a los santos de tal iglesia. ¿Por qué somos santos? Porque cuando nos bautizamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros confesamos nuestros pecados, nos bautizamos y dice que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Va a haber dos tipos de personas en el mundo, dos clases de personas al final del tiempo. Los que adoran a Dios en sábado y los que adoran a Dios en domingo.
Y los que adoran a Dios en sábado, vamos a ser perseguidos. Dice Apocalipsis 12:17 que Satanás, que el dragón, se va a irar contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Es la iglesia. Contra el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guarden los mandamientos de Dios, vamos a ser perseguidos. El Señor, esto que les digo, se lo digo con cariño. El Señor Jesús dice en San Juan 10:16 que Él tiene ovejas en otros rediles, que Él necesita traer a su redil para que haya un solo pastor y una sola iglesia. Dios no tiene 7,000 iglesias cristianas. Dios tiene una sola iglesia. A nosotros los adventistas nos dicen que somos una secta. Nos dicen que creemos que el sábado nos salva. Hermanos, la ley no salva, la ley condena. Nosotros estamos bajo la autoridad de la ley, no bajo la condenación de la ley. Si yo voy en un vehículo y el semáforo está en verde y paso, yo no tengo problemas. Pero si yo voy en el vehículo y el semáforo está en rojo y paso, se me acaba la vida. Porque si me estrello, daño vehículos y hay muertos, yo tengo que responder por eso. Entonces, mientras yo respete la ley, yo no tengo problemas. Así va a ser al final del tiempo. Dios tiene un pueblo que lo ha encargado de darle este mensaje al mundo. Estamos en los últimos momentos de este mundo. Esto no es una cuestión de orgullo. Esto no es una cuestión de que nosotros los adventistas creemos que somos mejores que todo el mundo. No. Nosotros somos los atalayas de la casa de Israel. Nosotros debemos dar este mensaje para que estos hermanos que no pertenecen a nuestra iglesia escuchen este mensaje, lo evalúen, estudien la Biblia, escudriñen. San Juan 5:39 dice que debemos escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Nosotros no debemos leer la Biblia, nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Estas palabras que yo les digo hoy, se los digo con todo cariño, no porque ustedes lleguen a una iglesia y la iglesia adventista crean que va a tener, no, cada uno de los miembros de la iglesia adventista tiene alas. No, hermanos. Nosotros somos una iglesia, como dice en Mateo 22, cuando el Padre desechó a Israel, le dice a sus siervos, vayan a las encrucijadas de los caminos y llamen a todo el que encuentren, buenos y malos. La iglesia es un hospital donde todos somos enfermos de pecado, hasta el pastor. Pero el que sana es Jesucristo. Entonces, nosotros los adventistas somos encargados de mostrarle al mundo la luz, darle la luz. El Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Dios quiere que los hermanitos que no conocen este mensaje vengan para que ellos también sean la luz del mundo. Por eso es que hoy en día estamos predicando el mensaje de que el Señor Jesús está a las puertas. Que el Señor Jesús quiere que todos nosotros seamos salvos. Que entendamos de que el enemigo de las almas engaña, pero si pedimos la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos va a mostrar en su palabra cómo son las cosas. Se va a cerrar la puerta a la gracia.
Cuando se cierra la puerta de la gracia, se ha terminado ya el juicio. El Señor Jesús se cambia sus vestiduras sacerdotales, se pone su traje de gala. Ya su pueblo se encuentra sellado. Y Daniel 12 dice que va a haber una tribulación como no ha habido otra jamás en la tierra. El pueblo, el pueblo de Dios en esta tierra ha sido perseguido y vamos a volver a ser perseguidos. Pero Dios nos dio a nosotros una orden imperativa. Mateo 28, 19 al 20 dice, id y haced discípulos. Nosotros tenemos un mandato de ir a contarle a la gente que el Señor Jesús está a las puertas. Y mostrarle las evidencias. ¿Por qué lo decimos? Yo tengo, esta Biblia me la regalaron. Esta Biblia se llama Biblia de Estudio de la Profecía, de Tim LaHaye. Yo estaba estudiando esta Biblia. Y, por ejemplo, cuando miro aquí lo que dice las 70 semanas, y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, aquí dice algo así. En la última semana, la semana restante de 7 años, es decir, la semana 70, terminará con la restauración de Israel. La Biblia, la profecía, dice que esa es la última oportunidad para el Israel de Dios, para Israel, el pueblo de Dios. Dice 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo. Dice, dado que este se cumplirá a través de Jesús el Mesías, y debido a que Israel como nación rechazó el Mesías en su primera venida, este tiempo se ha pospuesto. O sea que la última semana de la profecía, las 70 semanas, la lanzan para esta época. Cuando se realice el pacto entre Israel y un gobernante gentil futuro, entre paréntesis el anticristo, el templo será reconstruido y se restablecerá el sistema de sacrificios. La profecía dice que el sistema de sacrificios cesará porque se encontraron el tipo con el antitipo. Entonces, ante una cantidad de inexactitudes, nosotros estamos llevados a mostrar la palabra de Dios de la manera como tiene que ser mostrada. Nosotros tenemos ese encargo. La situación en el mundo se va a poner cada día peor. Yo no puedo garantizar que mañana voy a estar vivo. Eso solamente lo sabe Dios. Pero mientras esté vivo, nosotros tenemos que llevar este evangelio. Estas palabras que yo estoy diciendo, las estoy diciendo con cariño. Dios tiene en las iglesias allá afuera los mejores hijos. Nosotros tenemos que llevar este evangelio. Y si hoy usted, hermano, no lo está haciendo, pídale a Dios que lo dirija y que esos dones que Dios le dio los pueda utilizar para que la gente entienda el evangelio, para que la gente pueda servir a Dios como Dios está pidiendo que lo sirvamos. Aquí nos están diciendo una cosa y hay una interpretación muy diferente. Pídale usted a Dios al estudiar esta palabra, cuál de las dos es la que tenemos que escoger. Y el Señor, el Espíritu Santo, le va a abrir la mente y le va a permitir que usted entienda la palabra correctamente. Así que la salvación es individual. Cada uno de nosotros escoge si sirve a Dios o no le sirve. Lo único que tenemos que pensar es que el tiempo se está acercando y que nosotros debemos estar preparados. Que Dios los bendiga, hermanos.
¿Me entiendes? Amén.